¿Qué está pasando? La humanidad hemos vivido a lo largo de la historia de nuestra especie, pues un montón de crisis. Esta definitivamente no es la primera ni la más terrible. Hemos tenido antes pandemias, hambrunas, guerras, enfermedades, de todo tipo de retos y hoy en día pues nos toca afrontar esto. ¿Qué está pasando? Nadie sabe, no sabemos. Hace ratito, hoy en la mañana, estaba escuchando a Sam Zell. Para quienes no tienen la referencia, Sam Zell es uno de los desarrolladores de bienes raíces más importantes del mundo con sus empresas que se llama Equity Group. Tienen oficinas, centros comerciales y pues seguramente muchísimas inversiones. Y nos decía Sam que él no ve, que él no cree que la vacuna va a llegar pronto. También ve que cada vez los doctores son mejores en tratar el coronavirus. Entonces, que se empieza a sentir esto como si fuera una gripa, así dice que cada vez el índice de éxito por tratamientos ha ido mejorando y que entre más rápido nos pongamos a trabajar todos y regresemos a nuestro lugar de trabajo, pues mejor nos va a ir a todos. En México tenemos alrededor de 600,000 casos de contagios y 70,000 muertes en lo que va desde ahorita y el panorama pues es bastante devastador. Tenemos al momento casi 16 millones de empleos perdidos, nos reporta el INEGI, y el PIB de México cayó casi en un 20% el segundo trimestre de este año versus el segundo trimestre del año anterior. Entonces, estamos pasando por un momento súper difícil. Una caída en el PIB de esa magnitud, una falta de empleos de ese tamaño, la cantidad de muertes. Para los que no tenemos contexto y darnos una idea, más o menos mueren 800,000 personas al año en México. Entonces, nada más por casos de coronavirus, este año van 70,000, lo cual ya es un incremento en temas de muertes. Tampoco podemos decir que se está muriendo, como en otras crisis de la humanidad, en las guerras o así, que se está muriendo millones de mexicanos, porque no hemos llegado a eso y esperemos no llegar a eso. Pero definitivamente estamos pasando por una de las crisis más fuertes que nos han tocado vivir a los que estamos aquí presentes el día de hoy. Y a pesar de estas historias tan fuertes y tan difíciles, a mí me inspira haber conocido a México Puede, porque veo que si nos ponemos juntos a trabajar, vamos a salir adelante, si le echamos ganas. Yo en los próximos 30 minutos básicamente les voy a platicar de dos cosas que hemos enfocado aquí en IOS Offices, porque estamos pasando ¿qué significa perder empleos? ¿Qué significa caer el PIB? Pues significa que se acabe el dinero, ¿verdad? Si la gente no tiene trabajo, no cobra sueldo, deja de consumir y las empresas que antes estaban acostumbradas a recibir ciertos ingresos para generar ciertos empleos y tener ciertas ganancias, pues también se van quedando sin dinero. Entonces se va empezando a contraer la economía del país, lo cual nos impacta en los bolsillos de todos, se nos acaba o se nos disminuye el flujo de efectivo y nos genera un problema de financiamiento. ¿Qué hemos hecho bien en IOS Offices? Creo, y es de las dos cosas que les voy a platicar, y creo que las hemos hecho bien. Hemos trabajado desde el inicio de la empresa en temas de calidad. Nosotros, más que comprar una marca, hicimos una marca. IOS Offices no existía. En 2007 la creamos, mi hermano Adrián y yo, y fuimos construyendo esta marca y esta reputación de oficinas colaborativas y lugares para trabajar con buena calidad, con buen servicio. Y dos, lo hemos hecho con nuestra gente. Cuidamos mucho a nuestro equipo, a nuestros hosts, para poder brindar servicio de excelencia a nuestros socios. A mí toda la vida me han gustado los carros. Siempre, como muchos niños, ¿verdad? Nos gustan los carros, se nos llaman la atención. Y me acuerdo que cerquita de la casa había un taller mecánico, entonces yo buscaba cualquier excusa pues, para hacer las vueltas de la casa, ir al mandado.
y también a veces iba ahí al taller a recoger un carro, a llevarlo, o simplemente a pasar ahí el día, a platicar con los mecánicos. Yo después estudié ingeniería mecánica, entonces desde niño me gustaban mucho los talleres. Y me acuerdo que tenían en un muro los mecánicos este cuadro, un cuadro que decía, aquí hacemos las cosas bien, rápido y barato. Escoja dos. Y le das una pensada y es como una especie de chiste, ¿verdad? Porque aparte el marco lo tenían roto, todo así lleno de grasa. Y es como una especie de chiste. Si aquí quieres las cosas bien y rápido, pues no te van a salir baratas. Si las quieres rápidas y baratas, pues igual y no te quedan bien. Si las quieres bien y baratas, pues igual y se van a tardar, ¿verdad? No van a estar tan rápidas. Y yo hice este diagrama de Venn, inspirado en este taller mecánico, que básicamente habla de estos tres ejes. El precio, o sea, lo costo eficiente, ¿verdad? El sentido de urgencia y la calidad. Bien, rápido y barato, precio, sentido de urgencia, calidad. Y el año pasado fui a tomar un curso a California, a Singularity University, que la fundó Peter Diamandis. Y me llama mucho la atención que Peter Diamandis en su presentación dice que las empresas que tienen mayor crecimiento y les está yendo mejor son aquellas que hacen las cosas bien, rápido y barato. Qué chistoso que 20 años después de verlo pegado en un marco con el vidrio roto, lleno de grasa, en un taller mecánico, como un chiste, diciendo escoja dos, viene uno de los científicos que más estudian la evolución de la humanidad y el crecimiento y la longevidad y el crecimiento exponencial a decirnos que si hacemos las cosas costo eficientemente, con sentido de urgencia y con calidad, nos va a ir bien. Entonces hoy en día tenemos que enfocarnos no en hacer dos cosas bien de estas tres, sino en hacer las tres bien. Estas son empresas verdaderamente competitivas. Les voy a contar también. Cuando hace algunos años me dio por competir en bici de montaña, soy aficionado al ciclismo de montaña y como empecé a picarme más con el deporte, pues me puse a leer libros y encontré varios libros, me los leí y me acuerdo que un libro me llamó mucho la atención. Al final nos dice Joe Friel que es conveniente establecer nuestras metas. Entonces, y empieza a filosofar un poquito sobre lo que es una meta. Y dice, pues tú no puedes decir que vas a ser el mejor ciclista de México o del mundo, dice, porque esa no es una meta, ese es un deseo o un sueño. Pero si estás leyendo este libro, lo más probable es que tengas trabajo, familia, algunas otras cosas que te impidan entrenar de tiempo completo. Lo más probable es que si estás leyendo este libro es porque no tienes un coach, etcétera. Entonces dice, esas no son metas reales. Yo te recomiendo que te pongas metas difíciles, pero logrables. Y nos dice, ¿qué es una meta lograble? Nos da algunos ejemplos. Dice, oye, pues voy a bajarle 2 minutos al circuito de mi colonia, o voy a quedar en los primeros 5 lugares en el serial estatal de este año, etcétera. Y nos da algunos ejemplos de cómo establecer nuestras metas. Y así igual lo hacemos en nuestras empresas. Y dice, es muy bueno tener deseos, es muy bueno tener aspiraciones, pero esas no son metas. Pero ¿qué pasa cuando logras tus metas? Una vez que logras tus metas, tus deseos o tus sueños se convierten en tus nuevas metas. Y por eso para mí es muy importante verlo como un sistema. Una meta es abrir un centro de oficinas. Y una vez que ya tienes 10 centros de oficinas, pues quizá una meta es abrir en una nueva ciudad. Y son cosas que podemos ir logrando. Hoy en día, obviamente, como nos dijo Valeria al inicio de este diálogo, nuestra meta para todos es salir adelante, salir robustecidos de esta fuerte crisis que estamos viviendo. Entonces, esa es la meta, ese es el enfoque y vamos a salir adelante. Hay un autor que a mí me gusta mucho, Jim Collins. Jim Collins es una persona que le gusta estudiar a las empresas y ha escrito varios libros. Este libro en particular, Good to Great, lo escribe pensando en qué empresas son las que han logrado crecer
y convertirse en empresas grandes. Él lo que hace básicamente se pone a estudiar toda la información que hay en el mercado y y elige empresas que han crecido 3 veces lo que ha crecido el mercado por 15 años consecutivos. Cualquier periodo de tiempo, en cualquier punto en la historia, 15 años consecutivos de crecimiento, 3 veces el crecimiento del mercado. Y encontró más o menos unas 15 empresas que cumplen con estas características. Eliminó todas aquellas que crecieron porque creció cierta industria o un mineral o una zona geográfica. Es decir, si en el periodo que la empresa elegida se vio favorecida porque creció, por ejemplo, Asia o China, o el precio del petróleo, o el acero, o la tecnología, entonces esas las fue descartando y al final se quedó más o menos con un grupo de 15 empresas y las empieza a estudiar y ver qué hicieron bien para tener crecimiento todos los años. Y uno de los conceptos que menciona en su libro, que a mí me encanta, es el Flywheel Effect. Este libro es uno de los libros más vendidos en la historia de los negocios, con más de 4 millones de copias vendidas, etc. ¿Qué es el Flywheel Effect? Pues básicamente un flywheel en español es una rueda de inercia. ¿Cuáles son las funciones de una rueda de inercia? Una rueda de inercia es valga la redundancia, una rueda muy pesada, con mucha masa, y darle una vuelta cuesta mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y luego, cuando le empiezas a dar vueltas, la rueda empieza a girar cada vez más rápido y agarra vuelo, y agarra vuelito. Y entonces es una forma de almacenar energía cinética. Ahora dice Jim Collins, imagínate que tienes una rueda de inercia de 50 metros de diámetro. Así es como hay que ver a la empresa. De 50 metros, del tamaño de un edificio altísimo, y que tú estás en la parte de abajo de esa rueda de inercia y le tienes que dar una vuelta. Y entonces la empiezas a empujar y quizá la mueves 1 metro y luego tantito más. Y después de un ratito de estarle ahí duro y dale empujando, logras que finalmente esa rueda dé una vuelta. Y después de una semana empieza poquito a poquito esta vuelta de inercia a agarrar vuelo. Y así es como veo yo a la empresa. Creo que tenemos que hacer las cosas bien y con calidad desde el inicio en cualquier tema que hagamos, ya sea temas de recursos humanos, de finanzas, de tecnología, nuestro producto, nuestra ubicación, nuestro apalancamiento. Tenemos que hacer las cosas bien. Como contraste, algunas empresas quieren hacer las cosas pues rápido o a medias, y andan encontrando soluciones de corto plazo, no de largo plazo como lo sería echar a andar esta bola de inercia. ¿Qué pasa con una rueda de inercia? Que agarra vuelo. Y si así tienes a tu empresa, si haces las cosas bien desde la base, tienes bien claros tus contratos, tus expedientes, las disposiciones claras para tu personal, la gente correcta. No vas y contratas al primero y haces un contrato mal hecho y luego ahí andas atendiendo problemas de goteras y de fugas, sino que vas haciendo las cosas bien desde el inicio. Agarra vuelo. Agarra tanto vuelo que ya ni siquiera tú, que empezaste con esta inercia, la puedes frenar. Y eso es lo que sucede en estos momentos difíciles. Tienes un concepto funcionando, avanzando fuertemente, y obviamente ya después con los años ya nada más le vas dando así un toquecito, le das tantito vuelito y la rueda se mantiene en su velocidad haciendo las cosas bien y haciendo que no tengamos que retrabajar. Entonces yo te invito a que en esta época de coronavirus, de pandemia, nos reinventemos y hagamos las cosas bien desde abajo. Cuestan más, te tardas más, pero definitivamente en el mediano y en el largo plazo resulta súper conveniente. Nosotros así empezamos CEO's Offices. En 2007 lo iniciamos y hoy en día ya tenemos 40 centros. Estamos en 12 ciudades de México para cualquier cosa que necesiten. Tenemos coworks, salas de juntas, oficinas. Estamos en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Cancún, Mérida, Villahermosa, Puebla, Querétaro, León, Culiacán,
y por ahí tal vez se me está pasando alguno. Pero bueno, va a ser un gusto recibirlos cuando necesiten algo. Ahora les voy a platicar un poquito de nuestra gente y de qué es lo que sucede en iOS Offices en términos de gente. Nuestro cerebro está compuesto principalmente por tres partes. La parte más antigua del cerebro es la parte reptiliana, que se encuentra en la parte de atrás, abajo. Y es una parte súper primitiva que se encarga básicamente de funciones como el balance, la respiración y la temperatura. Cosas que están muy inconscientemente en nosotros, es decir, nosotros con nuestra mente es difícil que podamos controlar el latido del corazón, la temperatura del cuerpo, etcétera. Estamos respirando, las personas que estamos ahorita aquí escuchándonos y compartiendo este momento, estamos respirándonos y no nos damos cuenta. Y esa función la hace nuestra parte reptiliana del cerebro. Una parte un poquito más evolucionada es la parte mamífera. La parte mamífera del cerebro controla y expresa emoción, se encarga de la memoria de corto plazo y de la respuesta del cuerpo ante el peligro. Y aquí adentro de la parte mamífera está el sistema límbico, que básicamente se encarga de transmitir, expresar y sentir enojo, frustración, felicidad y amor. En conjunto, el sistema límbico con la parte reptiliana crean y hacen lo que es nuestro mecanismo de defensa o nuestro mecanismo de supervivencia, que básicamente se trata de continuar respirando. La parte más evolucionada del cerebro humano es el neocórtex, que está aquí en la parte frontal, y es la parte más evolucionada, y en esta parte podemos planear, innovar, resolver problemas complejos, el pensamiento abstracto, tener ideas visionarias, el comportamiento social, la elaboración de herramientas, el lenguaje que ha dado pie a tanta evolución del mundo moderno, un más alto nivel de conciencia y calidad de vida. Básicamente, el neocórtex le permite al humano, porque antes muchas otras especies no lo pueden hacer, le permite al humano imaginar algo diferente a lo que se está viviendo. O sea, yo ahorita, Javier, estoy aquí frente a una computadora, en un webinar, etcétera. Pero también me permite imaginar el campo o la bicicleta o mi empresa, y esa capacidad de vernos en nuestra imaginación, en otro momento, en otro estado, en otra condición, nos hace que podamos comparar nuestro estado actual contra nuestro estado imaginado y querer aspirar o desear llegar a este estado imaginado. Y eso se convierte en el principal motor de cambio que tenemos los humanos. Es decir, oye, yo quiero bajar de peso, hacer ejercicio, tener una empresa, mejorar mi financiamiento, etcétera. Y ese es nuestro motor de cambio, y eso está en la parte prefrontal del cerebro. Ahora, ¿qué es más poderoso? ¿El neocórtex o el mecanismo de supervivencia? Y quisiéramos pensar qué es el neocórtex, que es la parte inteligente del cerebro, la que nos manda. Sin embargo, muchas de nuestras decisiones las tomamos con la parte más primitiva del cerebro. Y es por eso que nos cuesta tanto resistirnos a una buena carnita asada o a unos buenos tacos o a un buen postre, pues porque es otra parte del cerebro que nos secuestra y empieza a tomar decisiones por nosotros. Ahora, ¿qué pasa en un momento de crisis? En un momento de crisis, nuestro mecanismo de supervivencia va a tomar control de nosotros. El pánico, el miedo, el enojo. Y el mecanismo de supervivencia del ser humano es muy básico. Consiste básicamente de tres cosas: huir, pelear o congelarte. Y lo hemos visto en el trabajo. Hay gente que a veces simplemente se sale de una junta, hay gente que llora, hay gente que se queda callada, enojada, y hay gente que se pone a discutir. Y esa no es la parte más evolucionada del cerebro. Esa, de hecho, es la parte más primitiva. Sin embargo, es más poderosa. Porque ¿qué es más importante? ¿Estar vivo o planear? ¿Estar vivo o crear algo nuevo? Y siempre va a ser más importante estar vivo, y siempre va a ser más importante nuestro mecanismo de supervivencia. Nuestro mecanismo de supervivencia nos tiene vivos hoy en día como individuos y como especie. Quiere decir que funciona muy bien,
y es mucho más fuerte que la parte inteligente del cerebro. Ahora, esta edad de nosotros reprogramarnos un poquito y tratar también de entender a nuestros colaboradores y a nuestros colegas qué está pasando, por qué esta persona está huyendo, peleando o congelándose. Y lo que le pasa a nuestro cerebro es que nuestro cerebro no entiende la diferencia entre un león que está a punto de comernos o un comunicado de nuestras autoridades diciendo que no salgamos de casa porque hay una pandemia. Al final del día, detona nuestro mecanismo de supervivencia y el pánico nos llena. Y creo que ese es el peor enemigo en estos momentos. Si trabajamos con la parte inteligente del cerebro, podemos tomar mejores decisiones. ¿Cuál es la probabilidad de que me dé el virus? ¿A cuánta gente le está dando? ¿Cuál es la probabilidad de que yo me muera con este virus? He leído algunas estadísticas. Por ejemplo, para una mujer de 40 años, las aseguradoras saben que el riesgo de morir de coronavirus es más o menos el mismo riesgo de que se muera en un accidente aéreo, lo cual es bajísimo. Para un joven de 25 años, tiene más riesgo de morir porque le caiga un coco en la cabeza en la playa que por coronavirus. Entonces, hay algunas personas, algunos segmentos de la población que tenemos menos riesgo de caer en una situación crítica por este virus. Entonces, también tenemos que traer todas nuestras precauciones, usar nuestro tapabocas, no tocarnos la cara con las manos, lavarnos mucho las manos, usar gel antibacterial. Sin embargo, no caer en el pánico, cuidarnos y asimismo en nuestras operaciones diarias en la empresa. Ahora, el cerebro también, creemos que la parte de la satisfacción del ser humano y la insatisfacción es un continuo, porque la palabra es la misma, se parece, insatisfacción y satisfacción. Sin embargo, está comprobado que la satisfacción y la insatisfacción están en diferentes zonas del cerebro. Es por eso que podemos estar enojados y al mismo tiempo amar a esa persona. Estamos contentos con algo y molestos con otra, satisfechos con unas y insatisfechos con otras. ¿Por qué? Porque están en diferentes zonas del cerebro. Es decir, la falta de insatisfacción no quiere decir que esté satisfecho, o la falsa de satisfacción no quiere decir que esté insatisfecho. Y parece como un juego de palabras, pero es decir, que yo no esté satisfecho tampoco quiere decir que esté insatisfecho. Entonces, una cosa es estar molesto, otra cosa es estar contento y otra cosa es simplemente no tener una emoción o una postura definida sobre cierta situación. Ahora, los factores higiénicos trabajan con los incentivos y mueven la parte de los incentivos en el ser humano, que son la parte de la insatisfacción. Estos que estoy proyectando ahorita son temas muy importantes que tenemos que tener claros en nuestras organizaciones para que avancen y funcionen bien y trabajan básicamente con la parte de la insatisfacción. Es decir, cuando tenemos bien claro nuestro estatus, sueldo, seguridad del empleo, condiciones del trabajo, prácticas del jefe, políticas de la empresa, o sea, pues ¿cuáles son las políticas de la empresa? Si es una empresa corrupta, oye, mi jefe me respeta, el lugar al que voy a trabajar hay ruido, hay polvo, no hay, mi empleo, tengo miedo a que me corran mañana, me siento seguro ahí, mi sueldo más o menos es lo que espero, mi estatus, no me da pena decirle a mis papás, a mis amigos cuál es mi puesto. Entonces, todo eso trabaja con los insatisfactores. Es decir, una vez que los tengas bien, la gente no va a estar insatisfecha y esto nos va a dar estabilidad y es muy importante trabajar en ella. Pero si en realidad queremos un equipo de trabajo que funcione hacia adelante, de alto rendimiento, tenemos que trabajar en lo que motiva al ser humano. ¿Y qué es lo que motiva al ser humano? Al ser humano nos motiva el sentido de contribución, el reconocimiento, la responsabilidad, desarrollo personal, los retos, el sentido de pertenencia. Y esto hace que una organización crezca y se desarrolle. Entonces ya platicamos un poquito de los incentivos, cómo es importante que no nos metan ruido a la organización, hay que quitarlos, hay que palomear toda la parte
fácil, porque esa es la parte fácil, sueldos competitivos, estatus, seguridad del empleo, palomeamos eso y entender qué es lo que nos motiva. Yo quiero contribuir a algo que sea más grande a mí mismo. ¿En qué puedo ayudar? La tarea que hice, el reporte, ¿sirvió o no sirvió? ¿Estoy contribuyendo? La venta que generé, el nuevo sistema operativo, la nueva avance en la tecnología. Yo quiero estar contribuyendo. Yo soy parte de esta familia y de este equipo y quiero contribuir. O se puede contribuir en cosas como reforestar o ayudar a niños con parálisis cerebral. O sea, hay muchas cosas que nos van a generar esa motivación y esa satisfacción y esas ganas de seguir luchando. El reconocimiento. Es importante recibir esa palmadita en la espalda, ese aplauso, saber que hice algo bueno y se dieron cuenta. Desde que somos niños, vamos, jugamos un deporte, metemos un gol y volteamos a ver quién nos está viendo, a ver si mi papá me está viendo, me echo una pirueta y también volteo a ver y véanlo en sus casas y con cualquier persona. Hace alguien algo y quieres que te reconozcan, que te aplaudan, que te digan, es una necesidad que tenemos y es importante tener la capacidad de reconocer a la gente que está a nuestro alrededor. Responsabilidad. En mis palabras, habilidad para responder, habilidad de generar una respuesta. Si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Tengo que hacerlo yo. Cuando le quitamos a la gente la responsabilidad y si haces algo mal no pasa nada, le estamos haciendo un daño, nos estamos haciendo un daño. Tenemos que tener un sentido importante de responsabilidad. Saber que nos estamos desarrollando en temas de finanzas personales, de desarrollo personal, de imagen, de salud, etcétera. Hay que preocuparnos por juntos estar creciendo en nuestro desarrollo. No solo en mi parte técnica del trabajo, sino en general ser un mejor padre, un mejor hermano, un mejor hijo. Y los retos. Hay muchas personas que han subido montañas, hecho competencias muy demandantes. ¿Por qué? Pues no lo hacen por dinero, ¿verdad? Porque nos gustan los retos a los humanos. Vamos a darnos algo difícil. ¿Cómo vamos a salir bien librados de esta pandemia, de esta crisis, del coronavirus? Es un reto para mí y para todos. Vamos a echarle para adelante. En lugar de apanicarnos y dejar que nuestro mecanismo de supervivencia nos secuestre, vamos a vivir el reto, vamos a vivirlo bien y vamos a salir adelante. Y el sentido de pertenencia. Aquí me gusta estar, aquí me tratan bien, soy parte de una familia, de algo más grande que mi persona y así me gusta estar en familia. Y esto genera la cultura. La cultura en las empresas es como el piloto de un carro. El carro puede estar súper bien. Tienes un carro de carreras, equipado con todo, pero ¿quién lo maneja? En las empresas, tú puedes tener una muy buena empresa, un muy buen producto, una muy buena ubicación, pero al final del día es la cultura de tu organización la que va a manejar y a tomar las decisiones y a actuar. No es la dirección, no son las reglas, es la cultura. Entonces es muy importante tener claro que tener una organización con un mindset de cómo crecer y de cómo salir adelante es lo que nos va a ayudar y más en un momento como este.